Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Bienvenido a una nueva audición de nuestro programa Encuentros, aquí en Radio Llosa FM en España. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona con el agua de la palabra. En nuestras primeras emisiones del programa Encuentros, hemos tratado de poner las bases bíblicas del tema del noviazgo, para luego disfrutar de un matrimonio estable y evitar así un divorcio odiable. Nuestro eslogan fue: con un noviazgo acertado y bíblico, tendremos un divorcio evitado y antibíblico. Se trata pues, estimado oyente, de velar, proteger y ayudar para así disfrutar del matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Pero cuando el hombre toma los regalos de Dios, es decir, la vida, el cuerpo, la sexualidad, la salud, el matrimonio, los hijos, y los administra como quiere, siempre falla, porque el hombre es torpe y está estropeado. Entonces luego sufre y luego se queja y se pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde ha estado el origen del problema? En fin, un sinfín de preguntas similares. La respuesta es sencilla. Está donde está porque no se han escuchado las alarmas innatas que Dios ha dado en el noviazgo y se ha ignorado el plus de Dios, que es el manual de instrucciones, es decir, la palabra visible del Dios invisible. La metodología e intencionalidad de los diseñadores de este programa Encuentros es ayudar en esas tres áreas que el hombre suele fallar: el noviazgo, el matrimonio y el divorcio. Suele fallar en el noviazgo, donde el hombre suele vivirlo según su criterio, que normalmente es un criterio mundano y sensual. Suele fallar en el área del matrimonio, donde una vez dentro y sin manual de instrucciones se convierte normalmente ese matrimonio en un manicomio. Y suele terminar en el divorcio, que es la plaga nacional y mundial que queremos evitar. Por eso, estimado oyente, el equipo de trabajo de este programa Encuentros, con un lenguaje sencillo y bíblico y una metodología racional y repetitiva, quiere prevenir, advertir, informar y ayudar a todo el que se deje, y sobre todo al ambiente cristiano de este país, y decir y convencer que, sin el manual de instrucciones, cada pareja, sea novio o matrimonio, tarde o temprano va camino del fracaso. Esa es nuestra labor, esa es nuestra vocación, ese es el motivo del programa: evitar esa realidad, el fracaso en las relaciones, aportando los principios y valores éticos, morales y cristianos de siempre. Entonces, por pura lógica, esa es la razón por la cual hemos empezado nuestro trabajo radial por el noviazgo, que es el origen de todo éxito o fracaso matrimonial. Si lo que se siembra se recoge, y si la ley de causa y efecto sigue funcionando en este universo, entonces, si sembramos un noviazgo correcto, tendremos un matrimonio disfrutable. Pero, si sembramos un noviazgo errado, tendremos un matrimonio fracasado y un divorcio asegurado. Es pura lógica, estimado oyente. Así que la cadena u orden de programas, por eso ha empezado por el noviazgo, sigue hoy por el matrimonio y continuará nuestro próximo programa piloto con el próximo y delicado tema del divorcio. Alguno me dirá: pero nosotros tuvimos un noviazgo maravilloso y luego el matrimonio se deslizó. Eso lo he oído muchas veces, pero en realidad, si uno escarba y analiza el tiempo del noviazgo, no fue tan así, no fue tan idílico. Porque alguna alarma siempre ha saltado en el noviazgo, cuando un matrimonio ha fracasado. Por otro lado, si ese matrimonio de aparente noviazgo exitoso ha fracasado, es porque no consultó el manual de instrucciones ni en el noviazgo ni dentro del matrimonio. Así que siempre tendremos razón en lo que decimos: sin manual de instrucciones, tarde o temprano el matrimonio fracasará, y aunque aparentemente ese noviazgo haya sido correcto, al no haber tenido como base el manual de instrucciones de Dios, si no era en el noviazgo, sería en el matrimonio, pero el fracaso estaba profetizado. Todo noviazgo aparentemente bonito, pero sin manual de instrucciones, acaba en fracaso. Sin oír las alarmas, acaba en fracaso. No hay excusa. La Biblia dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. No falla. Es el manual perfecto y visible del Dios invisible. Como hemos dicho en el encuentro anterior,
Se puede hablar y hablar horas de audición del tema del noviazgo, del matrimonio y del divorcio. Cada predicador o expositor pondrá su enfoque, pero nosotros tenemos nuestra línea de trabajo de muchos años y filtrada, pulida y basada en la palabra de Dios. Hoy tocaremos algo del abundante tema del matrimonio, pero solo algo. Si alguien quiere abundar más en el tema, escríbanos nicos@gmx.es. Imposible es abundar las 1000 cosas que se pueden hablar del matrimonio, y menos en un programa corto. Nosotros hemos hecho una cuidadosa selección de temas de cada área. Lo del noviazgo ya fue expuesto. Lo del matrimonio lo avanzaremos hoy. Y el gran tema central, el tema candente, el tema espinoso, el tema polémico, el tema divergente, el tema más doloroso, el divorcio, lo empezaremos a abordar probablemente en nuestro siguiente encuentro. No se trata de decir y decir cosas de hablar por hablar o rellenar este espacio radial, sino de hacer una cuidadosa selección bíblica de delicatessen especiales que ayuden al oyente y, si es posible, decir cosas que nunca hayas oído, que por cierto, las hay en nuestros encuentros. Entremos en materia. El matrimonio en sí, y aún encima armonioso, es un diseño precioso de Dios, pero cuando un matrimonio no sigue las instrucciones del fabricante, ese matrimonio se convierte en un manicomio, y esa es precisamente nuestra labor pastoral, preventiva y consejera. Si ya no se han oído las alarmas en el noviazgo, entonces al menos salvemos el matrimonio con los recursos, herramientas y principios bíblicos infalibles de la palabra de Dios. Aunque una pareja haya fallado en el noviazgo y ahora está zozobrando en el matrimonio que se está resquebrajando, este programa, este equipo, este pastor les dice que hay esperanza, estimado matrimonio, estimado oyente. Dios, el fabricante del matrimonio, con su manual de instrucciones, la Biblia, ha enviado sus técnicos, por ejemplo este servidor, para arreglar esa máquina compleja y estropeada llamada matrimonio. Repito, hay esperanza, estimado matrimonio, estimado oyente. Dios, el fabricante del matrimonio, con su manual de instrucciones, ha enviado a sus técnicos para arreglar esa máquina compleja y estropeada llamada matrimonio. Todos sabemos, y los sociólogos lo dicen, que el matrimonio es la base de la sociedad, y si analizamos esta sociedad nuestra, vemos que está estropeada, y está estropeada porque las familias están mayormente estropeadas. Solo hace falta recurrir a las estadísticas y ver que todo está así en caos, porque esta España mía, esta España nuestra, viaja sin rumbo y sin mapa. Creemos que esta España le hace falta recurrir a la palabra de Dios, pero España cada vez más se aleja de los valores fundamentales éticos, morales y cristianos. Por eso, así vamos, y por eso estamos aquí. Por eso también este programa tiene como meta llamar la atención a volver a los valores éticos cristianos en estos 3 puntos: el noviazgo, el matrimonio y el divorcio, que incluso en las iglesias no se enseña. No se pone énfasis en ayudar a los novios, en una correcta consejería pastoral matrimonial, y mucho menos nos enseña el desacertado tema teológico del divorcio, donde abunda el caos en todos lados. Cada uno dice del divorcio lo que le da la gana. Es como estar viviendo en el libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que le parecía. Nosotros pondremos radicalidad, orden, claridad y firmeza en estos 3 temas: luz y doctrina correcta para ayudar a no empeorar las cosas. Sigamos ahora en la parte doctrinal. En el estudio de hoy vamos a ver 2 partes. La primera parte son los propósitos del matrimonio y la segunda parte vamos a ver los roles del matrimonio. Así que, estimado oyente, prepara papel y lápiz porque seremos muy esquemáticos en la información de estos temas y me gustaría que los apuntarais. Dios ha creado el matrimonio con 3 propósitos para ambos y con 3 roles para cada uno. Repito, Dios diseñó el matrimonio para deleite de sí mismo. Segundo, para deleite personal de los cónyuges. Y tercero, para deleite de los demás. Empecemos por la primera parte.
para deleite de sí mismo, es decir, que ese matrimonio diseñado por Dios es algo que le agrade, que él disfrute viendo lo bien que funciona lo inventado de ese matrimonio, así como un artista disfruta de lo que diseña, lo que inventa o lo que crea. Así Dios con el matrimonio, él quiere disfrutar de su gran invento, el matrimonio. ¿No te ha pasado, estimado oyente, que cuando haces algo y te queda bien y funciona te da gusto? Y dices, ¡wow! ¡Qué bien me ha quedado! De la misma manera, estimado oyente, sucede con Dios. Él mismo se deleita cuando ve que un matrimonio funciona. Dice allí en Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces, la pregunta sencilla, estimado oyente creyente o estimado matrimonio que me escuchas, ¿tu matrimonio está agradando a Dios? Si no es así, ese matrimonio necesita ser restaurado, si las dos partes se disponen, claro. Uno solo no puede restaurar el matrimonio, pero debe al menos intentarlo, aunque la restauración es cosa de dos bajo la guía del manual de instrucciones, la palabra escrita y visible del Dios invisible. No hay restauración si ambos no se someten al manual. El segundo propósito para el cual el matrimonio fue diseñado, lógicamente, es el deleite personal de los propios cónyuges. Dios le regala a cada uno 3 elementos para agradar al otro. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que el ser humano está compuesto de 3 elementos para deleitar al otro: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu de él o ella es para deleite del otro en las cosas del Señor. El alma y sus características, como por ejemplo el carácter, las ideas, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las palabras, la voluntad, la libertad y todo esto que conforma el alma, todo eso es para agradar al otro. Son una gran cantidad de elementos para combinarlos y sorprender cada día al otro y darle frescura a la relación matrimonial. Y luego está el área del cuerpo, con su hermosura, su sexualidad y sus miembros, que todos son para servir y agradar al otro. Todo este triple combo, espíritu, alma y cuerpo, es un precioso regalo de Dios para el matrimonio, pero normalmente muy escasamente usado por cada uno. Nosotros, con nuestro trabajo ministerial, queremos ayudar a que cada matrimonio disfrute del matrimonio, haciéndoles ver el potencial de estos 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, cada cónyuge tiene en esas 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, algo para dar al otro que el otro necesita. Así que cuando uno le da al otro lo que el otro necesita, el cónyuge que recibe disfruta y uno mismo que da se siente satisfecho. Dice Hechos capítulo 20 versículo 35, bienaventurado es dar. Así que, estimado oyente creyente, empieza a decidir dar, o mejor dicho, empieza a amar dando. Recuerda, amar es decidir, amar no es sentir. Así que decide poner tus 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo, al servicio y deleite del otro. Por ejemplo, a ellos les deleita la feminidad y hermosura de ellas. Por lo tanto, estimada mujer, dama o estimada hermana, mantente siempre delicada y femenina, mantente elegante y hermosa, cuidada, igual que cuando eras novia, porque el varón se deleita con la hermosura que el Señor le dio a la mujer. Cuida tu hermosura, cuida tu feminidad, cuida tus gestos, cuida tus detalles, porque el hombre se deleita en ellos. A él le deleita y le admira cómo ella le ayuda, le habla, lo respeta, le sigue, lo apoya, lo valora, lo potencia, lo estimula, le da valía en su ser y en su trabajo, le toca la estima, lo hace sentir plenamente varón, completo, satisfecho, feliz, pleno. Eso está en tus manos, estimada oyente, con los recursos que el Señor te dio en tu alma para brindarle al varón. No hay nada que a un varón le guste más que ser valorado en su estima personal y en su trabajo. Repito, no hay nada que un varón valore más de su esposa o novia que el hecho de que
ella valore su persona y su trabajo. ¿Quieres esposa agradar a tu esposo? ¿Quieres novia agradar a tu novio? Valórale sinceramente y con arte su ser y su trabajo. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, dice el dicho. Cuando una mujer potencia el alma y el trabajo de ese hombre, entonces el hombre se deleita en ser valorado. No hay nada que a un varón le guste más que ser valorado en su estima personal y en su trabajo por su esposa. El hombre tiene fundamentalmente dos necesidades humanas importantes: la valoración de lo que es y lo que hace en su trabajo, y segundo, la necesidad de la sexualidad. La valoración de lo que es y lo que hace es una satisfacción y una necesidad constante en el hombre que le permitirá disfrutar mejor con ella de la sexualidad después. ¿Quieres mantener feliz a tu esposo o a tu novio? Valora primero cada día lo que es y lo que hace de forma sincera dentro de los parámetros y ética moral cristiana. ¿Cuándo fue, estimada dama que me oyes, la última vez que valoraste a tu novio o a tu esposo por lo que es y por lo que hace? Pregúntale si para él es importante que valoren su ser y su trabajo y verás la respuesta. La prioridad de la mayoría de varones no es la sexualidad, sino la valoración personal. Permanece aún en los años constante la necesidad de ser valorado en su ser y en su hacer. La necesidad de la sexualidad puede ser puntual y satisfecha en un momento del día, e incluso va menguando con los años, pero la necesidad de ser valorado es todo el día y toda la vida del matrimonio. Repito, la necesidad, estimada esposa, de ser valorado tu esposo es todo el día y toda la vida. La sexualidad en el varón es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que lo valoren. Se puede vivir sin sexualidad, pero me atrevería a decir que no se puede vivir sin ser valorado. Es como algo que te va comiendo y consumiendo si no lo tienes. Es como que la vida se va más rápido, o incluso para algunos es querer irse de esta vida. ¿Quieres darle vida a tu novio o esposo? Valora lo que es y lo que hace. Por su parte, a ella le deleita cómo su esposo la trata, la cuida, la protege, la guía, le habla, la respeta, la mima, la busca, le da romance, la trata como una reina. Ella se deleita en las palabras delicadas de él, en los gestos, en los detalles, en la poesía, en la comunicación, en el romance. Muy importante el romance. El perdido romance, estimado varón que me oyes. El Señor diseñó al hombre capaz de diseñar poesía, porque a ella le gusta la poesía. Los más grandes poetas son hombres, así que, estimado oyente varón, ponte manos a la obra por ser poético, romántico. No importa que seas cursi, a ellas no les importa, a ellas les agrada la intencionalidad de hacerlo, más que cómo lo haces. Utiliza el poder de la palabra romántica. Guíate por el cantar de los cantares. Ahí el esposo tiene un modelo de romance y poesía. ¿Cuándo fue la última vez, estimado oyente creyente, que le diste a tu esposa la parte del varón en el cantar de los cantares? ¿Cuándo fue la última vez, estimado oyente creyente, que le cantaste a tu esposa la parte del varón en el cantar de los cantares? Si hiciéramos una encuesta en la iglesia de cuántas veces el varón creyente le ha compartido el cantar de los cantares a su esposa o cuántas veces lo han leído juntos, te asombrarías de la escasez de romance que hay en las iglesias. Una carencia pavorosa. Muchas relaciones se restaurarían si se amara con más romance. También, estimado varón, sé detallista en flores, dulces y pequeños regalitos no necesariamente costosos y, sobre todo, regálale romance, mucho romance. No solo regálale algo para la casa, regálale algo para el corazón, regálale algo para adornar la sala de su corazón, no solo la sala de su casa, donde vives con tu esposa. No solo compres cosas para la casa, cómprale cosas a ella de forma personal. Repito,
También, estimado varón, sé detallista en flores, dulces y pequeños regalitos no necesariamente costosos, y sobre todo, regálale romance, mucho romance. Decora el corazón interno de tu amada, no tanto la casa donde vives con tu amada. Decorar la casa es bueno, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es el corazón de la amada, sea novia o esposa. ¿Qué sentido tiene tener una casa decorada y completa si no tienes el corazón de tu amada decorado y completo? Las palabras tienen poder, estimado cónyuge, el poder de las palabras. Así que utiliza ese poder para valorar y ser romántico con la amada, y verás la diferencia en tu matrimonio. Una mujer fue diseñada para ser llenada, así que, estimado varón, llénale su corazón con palabras románticas, con el poder de las palabras, y en ello, en llenarla, hay deleite en ambos, uno en darlo y el otro en recibirlo. Todas esas cosas fueron diseñadas por el Creador para el deleite del matrimonio, para el cumplimiento del segundo propósito, el deleite propio de la pareja. Pasamos ahora al tercer propósito por el cual el matrimonio fue creado, es decir, para deleitar a los demás con el servicio. El deleite de la pareja está también en poner sus dones y sus talentos dados por Dios al servicio de los demás, no para uno mismo solamente, no para uno egoístamente, no para la buena vida ególatra de uno mismo. Hay que salir del búnker, hay más mundo alrededor que nos necesita, y no solo pensar en la comodidad de uno mismo, sino pensar en la comunidad. En servir hay gozo, satisfacción, gratificación, crecimiento, sentido de realización, y se evita la avaricia y el egoísmo en la pareja. La pareja, novios, familia, matrimonio, deben servir a los demás, no solo a sí mismos, y hacerlo con sus dones, con sus talentos, con sus energías, con su tiempo, con su unidad, con su dinero, con todo lo que tienen. Así dice el Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 13, sirviéndonos unos a otros en amor. Y en 1 Corintios 16, 15 tenemos un ejemplo, y dice allí el texto: ya sabéis que la familia de Estéfanas se han dedicado al servicio de los hermanos. Hasta aquí con los tres propósitos por los cuales Dios ha creado el matrimonio: para deleite de Dios mismo, para deleite personal de los cónyuges y para deleitar a los otros con el servicio. Entremos ahora en los tres roles de cada uno. Para que un matrimonio funcione correctamente, Dios, el fabricante del matrimonio, le ha dado a cada cónyuge unos roles. Esos roles son las funciones que cada uno debe cumplir para que el mecanismo del matrimonio funcione bien. Si a los roles le ponemos el aceite del amor, el mecanismo funciona perfectamente, indefinidamente, constantemente, exitosamente, bíblicamente y maravillosamente, y entonces podremos decir: con estos roles que Dios hizo, el matrimonio será como un Rolex suizo. Con estos roles que Dios hizo, el matrimonio será como un Rolex suizo. Veamos entonces los roles que Dios ha diseñado para cada uno de los cónyuges en el matrimonio. Para el esposo, Dios ha dado el que el hombre sea cabeza, el hombre se entregue y el hombre ame. Y los roles para la esposa son ser ayuda, la sujeción y el amar. Ambos, los cónyuges, tienen un rol en común que es el amor, y dos diferentes como ya hemos dicho, y ahora los analizaremos a continuación. El primer rol del esposo es ser cabeza. Dice Efesios capítulo 5 versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en 1 Corintios 11:3 dice, el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, ¿qué significa la ilustración que el Señor nos da de que el hombre debe ser cabeza? Bueno, sencillo. Preguntémonos, ¿qué hace una cabeza física? Bueno, una cabeza física piensa, razona, observa, comunica, habla, decide, escucha, lidera, se alimenta y guía.
Pues eso es todo lo que tiene que hacer prioritariamente un varón en cada área de la vida del matrimonio, y no pasar esas funciones a la esposa. Veamos ahora brevemente lo que no significa ser cabeza. Ser cabeza no es maltrato, ni abuso de autoridad. No significa no escuchar la opinión de la esposa. No significa ser machista. No significa superioridad ni imposición. Tampoco significa esclavizar a la esposa o a los hijos. Ser cabeza no significa hacer las cosas independientemente. Ser cabeza es ser y tratar a la esposa como el Señor Jesús trata a la iglesia, el modelo perfecto. El segundo rol del varón dijimos que era la entrega. En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, maridos, amad así a vuestras mujeres, dice el pasaje bíblico. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ese es el modelo. En el día de hoy, estimado oyente, la corriente mundana, machista y cultural nos ha enseñado que la mujer es la que debe entregarse al varón, pero, el manual de instrucciones, es decir, la palabra visible del Dios invisible, dice claramente todo lo contrario. Dice que el que tiene que entregarse es el varón a ella, no ella al varón, tal como Cristo lo hizo por la dama, su iglesia. También en el Antiguo Testamento tenemos el respaldo de lo que decimos. Dice allí algo muy singular que revolucionará la mente de muchos pastores y machistas, por la cultura y hasta por el cristianismo errado del día de hoy. Dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Si un hombre está recién casado, no irá a la guerra ni se le hará cumplir otra clase de servicios, sino que quedará libre en su casa durante un año para contentar a su mujer. ¡Wow! Estamos hablando nada menos que del Antiguo Testamento. Así que, estimado oyente creyente, renueva tu entendimiento en este rol, porque en el día de hoy se ha tratado a la mujer como una esclava, como una sirvienta, y no como una reina. No olvides, varón, este rol, la entrega a la esposa. El tercer rol del varón es amar a su esposa. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Y para saber cómo amar y el arte de amar, eso lo vimos en el encuentro anterior basado en 1 Corintios 13, que puedes recordar nuevamente en la página web de la radio en la sección Programas. Pasemos ahora a los 3 roles de la mujer. El primer rol de la mujer es ser ayuda idónea. Según vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18, dijo Dios: le haré ayuda idónea para él. Por lo tanto, Dios creó a la mujer no para liderar, no para mandar, sino para ayudar. La mujer es coigual con el hombre. Pero en el matrimonio hay funciones o roles, y Dios ha diseñado que la mujer es idónea para ayudar al varón en sus metas, pero no para liderar. Por eso el que lidera en la Biblia, en la familia y en la iglesia es el hombre y no la mujer. La mujer no es la capitana en casa, ni la pastora en la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios, ni tiene base bíblica. El hombre es el que lidera y la mujer ayuda al hombre. La mujer ayuda con su visión, con su consejo, con su aporte, con sus ideas, con su imaginación, con su esfuerzo, con su ánimo, con sus palabras, con su preparar el hogar, pero el peso lo lleva el hombre, el cual es cabeza. El segundo rol de la mujer es ser sujeta o sumisa al marido, pero, siempre y cuando éste esté sometido a Cristo o a los mandamientos de la palabra de Dios. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice: casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Y Efesios capítulo 5, versículo 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si sumamos y combinamos estos pasajes bíblicos, tenemos que la mujer solo debe estar sujeta al marido en todo, entre tanto el marido no haga ni mande algo en contra de la Escritura. Repito, la mujer solo debe estar sujeta al marido en todo, entre tanto el marido no haga ni mande algo en contra de la Escritura. Sabemos por experiencia de consejería pastoral que el tema es sensible, pero no hay nada que temer, porque la Biblia respeta y honra a la mujer, y la verdadera sumisión bíblica no es la sumisión machista, prepotente y legalista de muchas iglesias del día de hoy, sino la fluidez que nace de una mujer que ve a su marido bíblico. Si un marido no es bíblico, no espere sumisión de la mujer. Cuando un marido, aún no siendo creyente, pero vive como si lo fuera, esa esposa no le será difícil sujetarse a su esposo. Muchos varones morales, aún no creyentes, tratan respetuosamente a sus esposas y a ellas no les es difícil cumplir su rol de sujeción bíblica, porque cuando el marido, aún sin quererlo, vive la moralidad bíblica, está siendo automáticamente bíblico, aún sin quererlo. Por lo tanto, el mandato bíblico de ser sujeta a su marido es una cuestión de orden en la pareja y le será fácil a la mujer si tiene un marido bíblico. Por eso decimos que cuanto más bíblico sea un varón, más fácil le es a la mujer cumplir su rol de sujeción al esposo. Repito, cuanto más bíblico sea un varón, más fácil le es a la mujer cumplir su rol de sujeción a su esposo. Cuanto más bíblico sea un varón, más fácil y grata será la sumisión de la mujer al esposo. Veamos lo que no significa ser sumisa. Ser sumisa no significa ser esclava, no significa no opinar, no significa no poder hablar, no significa no poder discrepar, no significa quedar anulada, ni tampoco significa decir siempre sí a todo lo que dice el marido. Pero lo que significa ser sumisa es, primero, entender bien su rol bíblico dado por Dios en el matrimonio. Segundo, permitir que el hombre lidere. Tercero, imitar a la Iglesia de Cristo. Cuarto, aceptar la decisión final del esposo. Quinto, ser dócil, respetuosa, mansa, tierna, cálida, humilde. Y no feminista, porque el feminismo es pecado. Y sexto, no ser dominante en la conversación. Me someto en todo a mi esposo hasta el punto que no sea algo en contra de la palabra de Dios. Me someto al esposo por amor al Señor. Cuanto más bíblico es el varón, más fácil es la sumisión. Y por último, y para cerrar este encuentro, el tercer rol de la mujer, que es común a la del hombre, es el arte de amar, que vimos en el programa anterior cuando hablamos en 1 Corintios 13. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy con la palabra de Dios en el tema del matrimonio. Mucho hay aún que decir del tema. Horas de radio se podrían emplear en difundir lo que la palabra dice al respecto del matrimonio, pero hemos tratado de poner las bases, la semilla, y ahora esperamos sus consultas, opiniones y cartas, y a cada necesidad podremos contestarla por escrito si nos envías tus consultas al correo nicos@gmx.es. Hoy hemos tocado los 3 propósitos y los 3 roles del matrimonio. Puedes repasarlos en la página web de la radio o en la retransmisión del programa por la semana. Muchas gracias por tu tiempo, estimado oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro con el interesante tema del divorcio. Hasta entonces, les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas en nuestro programa Encuentros. Hasta la próxima, aquí en Radio Llosa FM, España.